Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta y escritor. Y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio hablando con tu niño interior. Qué maravilloso es poder contar con la presencia de ese ser maravilloso que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña y que está desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte o de nuestro final en esta vida y en este cuerpo, hasta que trascendemos hacia otro nivel o hacia otra vida. El tema de hoy es sobre el ángel de la guarda, si tú crees o no en el ángel de la guarda. ¿Crees tú en el ángel de la guarda? ¿O crees tú también de que hay seres mágicos o espirituales que te cuidan y que te protegen? ¿Has tenido alguna experiencia también extrasensorial con estos seres? ¿Alguna experiencia cercana, extrasensorial, con el ángel de la guarda, o con el duende, o con el hada, o con el gnomo, o con el papá, o la mamá, o el abuelo, o la abuela ya fallecidos, que se fueron al cielo, que murieron, y que de repente en algún momento de la vida sientes o percibes su presencia, o percibes su energía? Pues muchas personas, muchos seres humanos son los que relatan sucesos o historias donde estaban en un peligro muy fuerte o en una situación o necesidades específicas, y de repente apareció alguien de la nada que les ayudara, y a ese alguien se le suele llamar el ángel de la guarda, más que un símbolo religioso que aparezca en la Biblia o en las tradiciones cristianas, judías o del Islam, que son las que más se hablan de los ángeles. Se dice que el ángel de la guarda es un ser espiritual, un espíritu que es un guía o es un maestro. Otros pueden decir que el ángel de la guarda es el papá, la mamá o el abuelo o la abuela que ya falleció, que ya no se encuentra en este plano físico y astral, y de que le está guiando desde el cielo o desde el más allá o desde el más acá, porque aún sienten la presencia de ese ser que les cuida, que les protege. En ocasiones también a través de sueños estos seres se comunican y hablan y dan ciertos consejos o orientaciones para tomar decisiones correctas o adecuadas. Un saludo para Ceci Otero Mendoza, que nos está viendo en este momento, que nos dio una manita. Gracias, Ceci, por vernos. Un abrazo para ti. Y abrazos y saludos para todas las personas que nos están viendo en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, a las personas que nos están siguiendo en este momento, a María Isabel Uribe Vázquez, que nos sigue desde Liborina. Hola, pastor, ¿cómo estás? Dice María Isabel. María Isabel, muy bien, gracias, un abrazo para ti. Y todas las personas, recuerden que aquí debajo pueden hacer sus comentarios, y si han tenido alguna experiencia con un ser de estos, o con el ángel de la guarda, o con un ser mágico como una hada, un duende, una ninfa, o alguno de estos seres o elementales del mundo mágico, también lo pueden comentar acá y comentar su experiencia, ya que esto nos enriquece, y también compartir con otros seres humanos es el internet. Bueno, ya nos volvimos a conectar, pero pasó una falla, tuvimos un bajón, no sé si fue de energía o se fue la internet. Espero que si es mi ángel de la guarda, mi maestro o espíritu guía, pues que nos ayude, que nos colabore con esta transmisión. Muchos saben que cuando se hablan de estos temas un poco extraños o naturales o sobrenaturales, a veces también ocurren situaciones un poco extrañas o anómalas. Ocurre mucho en las radios cuando hablan de temas como más allá de la muerte, o experiencias cercanas a la muerte, o de fantasmas, donde apagan las luces, o donde mueven un micrófono, se produce un ruido, alguna cosa. Bueno, si hay un ángel presente o alguno de esos espíritus guías benévolos y se quiere comunicar, pues bueno, que lo haga, pero de una manera bonita, de una forma
armónica, que nos genere paz, que nos genere armonía, y en ningún momento pues que genere alguna emoción fuerte, como de temor, de susto, de miedo, nada de eso. Muy bien. Entonces, si tú alguna vez has tenido alguna experiencia con uno de esos seres, puedes escribirnos acá y relatarnos tu experiencia. Hace algunos años una persona muy cercana a mí estaba en los Estados Unidos, ella vive allí, es una mujer maravillosa, iba hacia un pueblo a visitar a su mamá. Y iba en el auto con su niña de 3 años, una nenita de 3 años. Y de repente, yendo por un lugar muy apartado donde no había nada sino solo campos de maíz, su auto se ha varado. Se ha parado su coche y no ha podido seguir avanzando. Estaba allí en medio de la nada, donde solamente habían campos de maíz, no había nadie más por allí, una carretera completamente solitaria. Y pues se puso a llorar y a orar, porque estaba haciendo mucho calor, era época de verano, y pues al apagársele el auto no tenía como el suficiente combustible o la batería, no sé, para producir el aire acondicionado, o también fue que se le apagó el aire acondicionado, y ella empezó a orar y a llorar, y de repente dice que le tocaron a la ventanilla de su carro, y era un anciano muy amable, quien le ayudó, sacó algunos cables de su auto y le desvaró. Le dijo que se subiera al coche, que encendiera y que caminara un poco, o que hiciera el esfuerzo para si ya encendía. Esta mujer lo hizo, encendió su carro, su coche, y avanzó unos centímetros, frenó, se bajó para darle las gracias a este noble anciano y descubrió que este hombre allí ya no estaba. Pues bien, esta experiencia ella la marcó mucho, y ella relata eso como su... Después que fue a la frontera, por favor permítanos salir. Muy bien, están habiendo cortes muy extraños. 3 meses después esta chica le tocó irse a la frontera con México, a otro pueblo, a hacer una actividad, y a la niña le dio mucha fiebre. La llevó al hospital, y estando allí en el hospital se encontró en una pared en un cuadro, una foto muy particular de una persona, médico, pero su cara se le hacía muy familiar, su rostro se le hacía muy familiar. Cuando preguntó quién era ese hombre, dijo: es el fundador de este hospital, quien murió hace 50 años. Ella se asustó mucho porque dice que era exactamente parecido o igual a la persona, al anciano, que le había desbarado unos meses atrás en la carretera. Entonces, situaciones como estas muchas veces nos ponen a pensar: ¿existen o no existen? ¿Existe vida más allá de la muerte o no? ¿Existen los ángeles o no? ¿Existen seres espirituales como los duendes, los gnomos, las hadas? Estos seres que se comunican con nosotros, o que nos cuidan, o que nos guían, que nos protegen, o no, ¿sí? En mi tiempo, cuando era un niño, se hablaba mucho de eso, se hablaba mucho de los ángeles, y se hablaba mucho también de los duendes, de las gnomos, de las hadas, de las ninfas, de los seres mágicos. Y muchos de ellos decían sobre estas personas que eran juguetones, que otros eran traviesos como los niños, que escondían los objetos, y en algunas culturas muy religiosas le atribuyen a estos seres mágicos maldad, que son demonios o cosas terribles. Mas las experiencias que he tenido con mis pacientes es que ellos relatan que perdidos en el bosque se han aparecido seres
un poco extraños, no muy bonitos, pero muy amables, muy amigables, y que les han llevado de la mano, les han llevado hasta una carretera, hasta un camino, hasta un lugar donde se han podido salvar o salir del bosque, ese lugar donde estaban perdidos, ¿sí? Hoy en día, fuera de hablar de los ángeles, de los muertos, benevolentes, de los santos, también se habla de otros seres. Hoy en día se habla también sobre los extraterrestres, sobre seres que viven en otras galaxias, en otros mundos, en otros universos, o en el mismo universo donde vivimos, pero en otro sistema diferente al nuestro, y que vienen a ayudarnos. Pues bien, yo no creo totalmente en nada, ni soy poseedor de ninguna verdad. Yo creo que la verdad es relativa a cada ser humano, y nunca discuto ni las creencias religiosas de ningún ser humano, las respeto todas, porque en este universo tan grande todo es posible. Y me da mucho gusto cuando me encuentro con pacientes y personas que han tenido esas experiencias y las relatan con tanta alegría y con tanta emoción, que por supuesto les creo que tuvieron esa experiencia. Y esto aquí no se trata si es bueno o es malo, no, se trata si has tenido una experiencia extrasensorial, más allá de lo sobrenatural, una experiencia natural más allá una experiencia sobrenatural más allá de lo que comúnmente conocemos como natural. Y a partir de esa experiencia que hemos tenido, pues hablar sobre ella. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de la muerte, de estar muerto por aproximadamente 2 horas. Ya me daban por muerto y me iban a empezar el proceso para forense, de abrir mi cadáver, todas esas cosas, cuando regresé. Pero en ese tiempo pasaron cosas muy bonitas, y una de esas es que fui a un túnel, me encontré con mis abuelos, mi familia, y luego me regresé. En otro momento les cuento completamente esa experiencia, que es muy bonita. Después de eso, pues mi vida cambió mucho. No me volví más religioso, no, me volví más espiritual, al punto de creer que no solamente haya la posibilidad de creer en lo que nos enseñaron, sino que podemos creer en muchísimas otras cosas más, otras opciones de deidades o divinidades. Y ahí cabe, por supuesto, el concepto de Dios o de los dioses, como es el caso de nuestros amigos de la India, donde se tiene creencia en muchísimos dioses, y ahí se dice que hay 33 millones de dioses en India. Entonces, esta clase de experiencias a veces lo que nos hace es abrirnos más la mente y de permitirnos tener más apertura y tolerancia frente a las otras creencias y a las otras culturas y a las otras personas. Entonces, ¿es posible que existan esos seres? Sí. ¿Que hay evidencias científicas? Posiblemente no. Mas son experiencias personales y privadas de cada ser, y que cuando las compartimos o nos las comparten, pues nos dan una riqueza muy espiritual, muy cultural, y una riqueza multidimensional, que nos da a creer que posiblemente existan otras personas, otros seres, otras dimensiones. Entonces, por eso es importante aclarar de que no soy poseedor de ninguna verdad, que solo hablo desde mi experiencia, de lo que muchos de mis pacientes relatan. Por allí María Isabel nos está escribiendo, dice: pastor, desde niña siempre he sido muy miedosa. Me da miedo de la soledad, me da mucho miedo de los muertos, también me da mucho miedo a la oscuridad. Ok, María Isabel. En ese temor es importante, María Isabel, que si nunca has asistido a psicoterapia, una terapia psicológica, para que te ayudaran a trabajar esos temores, esos miedos, pues sería importante que buscaras la forma de hablar con un psicólogo o psicóloga y pudieras tratar de esos miedos, o con un psicoterapeuta calificado, altamente calificado, para que te ayudara con esos temores.
Saludos a Ivonne también, que nos está viendo en este momento, a Ivonne Rodríguez. Discúlpenme un momentico, alguien me está pidiendo por acá que no puede ver la transmisión, que le comparta por el WhatsApp. Ahí le estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, Ivonne, saludos para ti que nos ves, y para Marisabel, como le estaba diciendo, Marisabel Uribe. En el caso del temor, cuando hay mucho temor hacia miedos o miedos específicos, temores específicos, se les suele llamar fobias. Fobia a la oscuridad sería ese caso. En el caso de los temores, cuando tú tienes la creencia en un ser espiritual, eso ayuda mucho, ayuda demasiado a que los temores se vayan disolviendo. Y se dice que el ángel de la guarda es un ser de luz. Y si se dice también de los maestros o de los espíritus guía o del maestro interno, que es un ser de luz, y si es un ser de luz, pues debemos de confiar de que esa luz es tan poderosa y puede ser tan poderosa dentro de nosotros que puede disolver toda oscuridad o todo temor a la oscuridad o a la soledad. Entonces, esta recomendación para ti, María Isabel: si crees en un ser de estos, pues cree que es un ser de luz que te puede ayudar a disolver esa oscuridad. Y si el temor es muy fuerte, muy arraigado en tu vida, te recomendaría que fueras con un psicólogo o psicoterapeuta experto o experta. Si te gusta más que te atienda una mujer o un hombre, pues eso ya está a tu criterio, a tu gusto. Que sea experto en tratamiento de fobias. En ese caso te va a ayudar a disolver completamente la fobia. Por ejemplo, los terapeutas regresivos reconstructivos estamos capacitados para disolver fobias en pocas sesiones. Si es una fobia específica, de 3 a 4 sesiones terapéuticas se va de una vez y para siempre, sí. Hay técnicas que te dicen que te la disuelven en 5 minutos, y es verdad, sí, te la disuelven y es real, pero en 3 meses después vas a tener otra vez la fobia. Entonces, las fobias a veces son también la fachada de algo más grave, de estructura, de raíz, que está arraigado en nuestra vida desde la niñez. Entonces, ahí es necesario hacer terapia, y en ese proceso de la psicoterapia que haya breación, catarsis, que haya momentos de lágrimas, incluso de enojo, de mostrar tu enojo, y con la guía y la ayuda de ese buen terapeuta que te lleva, al final ya nunca más vas a sentir esa rabia hacia ese ser, hacia esa situación. Te vas a liberar completamente de la fobia, si fuese el temor a la oscuridad o a la soledad, y vas a estar muy bien. Y en ese proceso te puede ayudar mucho, por supuesto, el creer en Dios. Si tú que crees en algún Dios, creer que Dios es luz, y como diría la misma Biblia en San Juan, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y si fuese el caso de creer en el ángel de la guarda o en un espíritu guía, en tu ser espiritual, ese ser es luz. Se dice que el espíritu es luz. Yo, cuando tuve la experiencia de la muerte en el túnel, solo vi un ser de luz que me guiaba hacia la puerta. Entonces, creer en ese ser que es luz te va a ayudar muchísimo también en ese proceso. Y Ivonne Rodríguez dice: hola, un gusto de poder oírte, me llena de paz e iluminación. Oh, maravilloso, mucha luz, envío mucha luz y mucha iluminación para ti, Ivonne, allí donde estás. Muchas bendiciones para ti, un abrazo muy, muy grande para ti. Dice otra vez Marisabel Uribe Vázquez, dice: sí, pastor, hace muchos años, me imagino que dice, murió mi abuela, soñaba mucho con ella, y en medio de ese sueño ella me mostraba más bien dónde estaba ella. Yo la podía ver, que estaba muy feliz, pero que yo no podía llegar donde ella. Claro. ¿Y sabes por qué, Marisabel? Porque ella está en una dimensión diferente.
Y en esa dimensión diferente, pues la puedes ver, puedes sentirla, incluso sentir hasta su aroma, su perfume, o si recuerdas sus recetas, si ella cocinaba rico, es delicioso, es posible que en esa experiencia también sientas en tu paladar, en tu gusto, sientas parte de uno de esos alimentos preferidos que ella preparaba para ti. Y puedes ver con él, y la puedes ver y puedes saber que ella está muy bien, que ella está muy feliz. Cuando se dice que cuando uno ve a un ser querido que ha fallecido en un estado de luz, de plenitud, es porque han evolucionado y ya están en un estado de pureza total, o dirían los cristianos que estarían ya en el nivel de santidad. Entonces, qué bonito esa experiencia, donde tu abuela, veías tu abuela en los sueños después de que ella murió y la podías ver muy feliz. Eso es bonito. Y si en algún momento, cuando tienes miedo en medio de la soledad, de la noche, de la oscuridad, sintieras soledad, sintieras temor y crees que la figura de la abuela, el recuerdo bonito de la abuela va a llenar de paz tu corazón, pues simplemente cierras los ojos y visualizas que estás en un entorno muy bonito, en un entorno maravilloso, y en ese entorno invitas a que la abuela venga contigo y te imaginas que estás dialogando con la abuela, que le estás platicando sobre tu soledad, sobre tus temores, y te aseguro que esto te va a ayudar a sentirte mucho mejor, a sentir mucho más poder. Y en el caso de las personas que creen en el ángel de la guarda o en un ser guía que les guía o acompaña, pues maravilloso. Es lo mismo, hacer una meditación, cerrar los ojos, respirar profundamente, ir a un escenario maravilloso. Puede ser un parque, puede ser la playa, puede ser tu cuarto donde duermes, tu habitación, tu recámara, puede ser el salón o la sala de tu casa, y recibirle allí. Y te imaginas que estás hablando con ese ser, y de igual manera ese ser te habla a ti y te responde. En la medida en que hay esa interacción entre tú y ese maravilloso ser, vas a experimentar una paz interior maravillosa, una paz que quizás no puedes describir con letras, con palabras, o en letras también escribir, Entonces recuerden, nuevamente les digo, no soy poseedor de ninguna verdad, y amo y acepto a todos los seres humanos y a todas las creencias, sin atacar a ninguna de ellas. Hoy estamos hablando sobre el ángel de la guarda, o sobre ese ser espiritual que sentimos que desde la niñez nos acompaña. Y bien puede ser el ángel de la guarda, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, o un ser querido fallecido, puede ser Dios que te acompaña, puede ser la Virgen para el caso de los católicos, puede ser un espíritu guía para el caso de los amigos celtas, de los paganos que siguen la tradición Wicca, que ellos creen que puede ser Cernunnos, o puede ser un duende, un hada, o algún ser espiritual de esos maravillosos que está allí acompañándote. Muy bien, un saludo muy especial para Rosa Muñoz Vallejo. Dice desde Chile, un saludo. Dios te bendiga. Sueño con mi mamá y mi papá, siempre los veo juntos. Ok, Rosa, a ver. Aquí lo que hice fue juntar dos saludos. Perdón, Rosa, dice Rosa Muñoz Vallejo desde Chile, un saludo desde Chile. Un saludo, siempre creo en los ángeles porque soy un ser de luz. Maravilloso, Rosa, claro que sí, tú eres un ser de luz, y envío muchísima luz para ti. Muy bien, un abrazo, gracias por seguirnos allí desde Chile. Un saludo bien grande para ti. A ver, tenemos Ivonne, Marisabel, ya le respondí, y por allí tenemos a Luz Mary Pardo Zapata. Luz Mary, prima, maravilloso, un saludo para ti, te quiero mucho, un abrazo. Dice, un saludo, Dios te bendiga. Sueño con mi mamá y mi papá y siempre los veo juntos. Pues venga, alguna vez les tengo que hablar de ellos. La mamá de Luz Mary, Natividad, Tiva, como cariñosamente la llamábamos. Yo no creo mucho en los santos en la tierra, pero si hay santos en la tierra, esa mujer fue una santa.
fue mi madre de crianza, se puede decir. Yo viví muchos años con ella porque tuve que venir a la ciudad para estudiar y hacer otros procesos que no podía hacer en el pueblo. Viví con ella, la mamá de Luz Mary, que está aquí hablándome. Esta mujer era maravillosa, Natividad, la tía Tiva, como maravillosamente la llamábamos. Era una mujer que todo mundo amaba. En la noche de sus honras fúnebres, ningún ser humano allí lloraba, todas las personas eran felices, eran como si de repente estuvieran en un encuentro espiritual, de meditación. Todas las personas eran felices porque era una mujer con olor de santidad. Y por supuesto Lorenzo, su esposo, era un ser maravilloso también, muy semejante en personalidad, unos tíos maravillosos que, si me están escuchando en otra dimensión, les envío besos, abrazos, los amo, los quiero mucho, y fueron muy significativos y representativos en mi vida. Así, Luz Neri, que si tú ves que tus padres están siempre juntos, por supuesto, allí en esa dimensión están juntos, y no solamente eso, sino que desde allí te acompañan o nos acompañan. Un dato curioso que les quiero decir: cuando yo iba en mis viajes misionales por el mundo, recuerden, yo estuve en una comunidad católica por muchos años con los padres jesuitas y viajaba mucho por todo el mundo. Y siempre que estaba en un aeropuerto yo llamaba a la tía. Mi madre no tenía teléfono, mi madre estaba muy lejos de la civilización, mi madre más cercana era mi tía Tiva, Natividad, y le llamaba y le decía: tía, voy para Hong Kong, la bendición. Y ella siempre, su bendición era la siguiente: Dios te bendiga, mi hijo. Y me decía esto más, estas palabras que nunca podré olvidar, y es: recuerda, mi hijo, que para el que quiere progresar en la vida no hay obstáculo. Y si de repente se encuentra o te encuentras un obstáculo en el camino, simplemente lo saltas y sigues avanzando y sigues caminando. Nunca podré olvidar estas palabras de esta mujer maravillosa y preciosa, y es: el que quiere progresar en la vida nunca va a tener obstáculo. Y si lo encuentra, pues lo salta y sigue caminando. Entonces esto nunca lo voy a poder olvidar. Muy bien. Por aquí, ¿quién más está escribiendo? Recuerden escribirme aquí debajo de donde están viendo el video. Si me escriben por otra parte, posiblemente no puedo ver el mensaje, que veo que otras personas me están escribiendo por otros medios. Espero que me escriban es por acá, por donde estamos en vivo y en directo. Esto es maravilloso. Esto hay una energía bonita, maravillosa que está sucediendo en este lugar. Entonces, los seres humanos, cuando transcurren por la existencia de esta tierra, siendo personas nobles, serviciales, maravillosas, buenas personas, como decimos aquí en Colombia, por supuesto que cuando se van, cuando mueren a este cuerpo y su alma o su espíritu trasciende hacia Dios, hacia el cielo, hacia el estado de pureza o hacia el castillo de cristal, como dicen mis pacientes que han ido a otras posibles vidas pasadas, estos seres se convierten en ángeles, en seres espirituales que desde esa dimensión que no sabemos dónde está, pero que es real, nos acompañan, nos guían, nos protegen, nos llevan de la mano, y a veces muchos dicen que hasta sienten el susurro de su voz al oído, que les hablan, que les dicen que te amo, hijo, te amo, hija, aquí estoy para ti, sigue para adelante, no tengas miedo, que yo estoy junto a ti. Palabras a veces hasta muy bíblicas, como las que se pueden encontrar en la Biblia para los cristianos, tanto católicos como protestantes, que en su Biblia se pueden encontrar esa palabra: no temas, que yo estoy junto a ti. Esa misma palabra la han usado muchas personas que se han muerto, que se han ido en sueños hacia sus hijos o seres queridos. No temas, que yo estoy junto a ti, voy por el camino, te llevo de la mano. Allí nos está escribiendo Jacqueline Posada Marín. Hola, pastor, ¿cómo estás? Está muy interesante el tema, te quiero mucho. Bueno, un abrazo para ti, Jacqueline, un abrazo, te quiero mucho, muchas bendiciones para ti.
Jacqueline fue una paciente mía hace 15 años, no, 15 años más, no, Jacqueline hace mucho más, casi 20 años ya. Tuve una situación bien fuerte, pero gracias a la vida, gracias a Dios y gracias también a la ciencia y a los elementos científicos pudimos ayudar a que Jacqueline volviera a la vida, porque estaba casi que muerta y ahora vive muy feliz con su esposo y sus hijos. Un abrazo para ti, saludos a tu esposo Walter, un abrazo también para el que le quiero mucho, a tus hijos que también los quiero y que los llevo en mi corazón. Gracias, Jacqueline, por compartir. Jacqueline, bueno, muchos seres que han muerto, o más bien muchas personas que han perdido seres humanos maravillosos, que han muerto, que se han ido, nos cuentan que han tenido sueños donde este ser que se ha ido, que se ha muerto, que ha fallecido, les habla. Y entonces muchos dicen, pastor, es que mi mamá es mi ángel de la guarda. Me decía hace poco una paciente. Yo no es que la invoque ni que esté llamando muertos, no, porque soy muy cristiana, me decía ella, y la Biblia prohíbe que invoque a los muertos, decía mi paciente. Pero yo a veces que estoy realmente mal o que siento que mis días no tienen mucho valor, pienso en mi mamá y de repente siento el perfume, la loción que ella se ponía para cuando iba a la misa o cuando iba a la calle o iba a las reuniones sociales. En otro momento siento es como la sazón de un guiso delicioso de carne de cerdo que nos preparaba, un guiso delicioso, siento como que está ahí. Otras veces siento esa cancioncita que ella tararaba, ella tararaba mucho, melodía para Elisa, la tararaba mucho todo el día porque le encantaba la música clásica. Entonces, cuando yo me siento un poco triste, me decía esta amiga, esta paciente, pienso en mi madre y de repente viene o la fragancia o el aroma de la comida o del perfume que ella usaba, o siento en el aire como la melodía, pero no en sí la melodía en la música, sino en la voz de ella, como ella la tararaba con su voz. Entonces mi mamá es mi ángel de la guarda, me decía esta persona. Hace años tuve un paciente también, una persona que era alguien muy importante en las fuerzas armadas y militares de un país, no propiamente de Colombia, de un país, algún país. Y esta persona tenía un problema muy fuerte y es que toda la vida tenía temor a hablar en público y vino, me buscó por internet, fue para aprender a hablar en público. Y toda la vida había sido muy maltratado, siempre le habían pegado sus padres cuando era niño, había sido un hijo adoptivo, los padres adoptivos le habían castigado, alguien le había abusado, bueno, siempre que iba a un lugar diferente porque le cambiaron mucho de hogares sustitutos cuando era un niño, siempre se encontraba con personas abusadoras que le maltrataban y le hacían daño. Y él decía que a pesar de la tristeza tan grande que fue su vida, siempre él sentía que había algo o alguien que le acompañaba y que le había librado de la muerte y que le había librado que le asesinaran. Y alguna vez soñó que ese alguien era un ser de luz que tenía unas alas muy grandes y que esas alas no las usaba para volar. En ese momento yo dije, bueno, no se supone pues, según las tradiciones cristianas y judeocristianas más bien, o del Islam también, que los ángeles son como seres alados. Me imagino que si tienen alas, pues, será para volar. Y este hombre me decía, ese ser que yo vi era un ángel, era un ser de luz y tenía alas, pero no usaba las alas para volar. Entonces yo le pregunté, vamos a llamarlo Carlos, por proteger pues su privacidad. Y me responde Carlos, me dice, pastor, fíjese que ese ser no usaba sus alas para volar, sino para arroparme y para protegerme y guardarme de los peligros, de todos esos peligros que se presentaron en mi vida en el tiempo en que yo crecía y en el tiempo en que yo era un niño, un adolescente y un joven, que crecí sin hermanos, sin un papá, sin una mamá, que siempre estuve de un hogar a otro en hogares sustitutos. Y ese ser me protegía. Una vez soñé con él
Y es muy impresionante porque después de estar en el momento de la terapia, estaba ya en ese momento de relajación profunda, en ese estado ampliado de conciencia. Hubo un momento muy duro y fue cuando él vio que sus padres, cuando él tenía 5 años, sus padres reales biológicos, dijeron: somos muy pobres, no te podemos tener aquí, así que te vamos a entregar a una señora que te va a cuidar y va a ver por ti. Sus padres lo entregaron y se fueron hacia otro lugar, hacia otra ciudad, y fue bastante duro. Y él lloraba mucho en ese momento a gritos. En el momento en que yo estaba trabajando con él, era un hombre de 57 años. Y cuando él estaba aquí en la terapia, lloraba, y no era el hombre de 57 años, sino ese niño interior herido de él que fue abandonado por papá y mamá quien lloraba. Y de repente, en medio de tanto llanto, yo permito igual que el paciente llore lo que vaya a llorar, que saque el llanto, que saque la tristeza, el dolor, la angustia, o si y fuerte el caso, la rabia. En ese momento en que él estaba llorando muy casi que incontrolablemente, y yo ya estaba un poco angustiado y dije: bueno, este hombre lleva ya 10 minutos de un llanto y no se calma. ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Qué voy a hacer ahora? Y mientras yo esperaba que se calmara, de repente él empezó a reírse, y su risa, que empezó con mucha fuerza, empezó a calmarse, y su cara se puso muy serena, su rostro se puso muy sereno, y de repente como si se iluminara, y era como si estuviese viendo a alguien muy gratificante. Yo por un momento asumí, pues bueno, pensé que posiblemente podía ser el papá, la mamá, antes de que lo entregaran, que estaban allí en el momento en que él se sintió gratificado en la vida, siendo un niño. Pero no, cuando él estaba así y le hablaba a ese ser, incluso estaba hablando en xenoglosia, estaba usando otra lengua. Yo le pregunté, recuerden que le estamos llamando Carlos solo por proteger su privacidad y el secreto profesional. Le pregunté: Carlos, ¿con quién hablas? Y me dice: él está aquí. Y me lo dice con una paz, con un gozo, que si ustedes lo pudieran ver, lo creerían. Y dice: él está aquí. Y yo le pregunto: Carlos, ¿quién es él? Y dice: es mi ángel de la guarda. En ese momento no dijo propiamente mi ángel de la guarda, sino que le puso un nombre. Vamos a ponerle, no sé, Juan. Es Juan. Y yo le pregunto: ¿quién es Juan? Y dice: es el ser que toda la vida me ha acompañado, mi ángel de la guarda. Y se usó la palabra mi ángel de la guarda. Y a través de ese ser, con el cual yo también hablé, pero a través de mi paciente, yo le di: pregúntale si me permite hablar con él. Claro. Entonces, a partir de ahí, fue mucho más fácil ayudarle a este paciente en su proceso de sanar el miedo, el pánico escénico y el terror a hablar en público. Este ser lo llevó incluso hasta el momento de la concepción, lo acompañó en el vientre materno, en el santuario materno, o sea, en el vientre intrauterino, y este ser luego lo fue acompañando durante todas las etapas de la vida hasta su vida actual, a su vida adulta. Y fue maravilloso porque era la segunda sesión terapéutica con este paciente, y después de esa segunda sesión el hombre quedó completamente sano. Vino a 2 terapias más para seguir pues el proceso, pero realmente no las necesitó, porque con esa segunda sesión terapéutica, que fue tan emocionante, tan emotiva, este hombre quedó completamente sano de sus traumas. Luego él escribió su testimonio, por ahí aparece en la página web, en pastorgarcia.com, donde dice: gracias a Pastor García y a mi ángel de la guarda, o mi ángel guardián, hoy soy una persona nueva, soy una persona feliz. Y les estoy hablando de una experiencia de más de 5 años.
Actualmente tengo contacto con este hombre, con su empresa, con las personas con las cuales trabaja, porque también he viajado hasta este país a capacitar a estas personas, a hacer talleres privados con ellos sobre el niño interior, sobre cómo sanar el niño interior. Y de hecho es un hombre muy feliz. Él, su esposa y sus hijos realmente son unas personas muy felices, porque también su esposa y sus hijos entraron en el proceso terapéutico al ver el cambio tan poderoso en él. Y esto ya pues no había necesidad de comentarlo, pero bueno, es por decir los beneficios que tiene fuera de nuestras herramientas terapéuticas, creer también en la parte espiritual, o bien sea creer en Dios o creer en este caso en el ángel de la guarda. En otro momento les voy a hablar más específicamente sobre mi experiencia cercana a la muerte, y vamos a hablar también sobre esos seres que nunca se van, que a pesar de que están muertos nos siguen acompañando y nos siguen ayudando desde el más allá. Y va a haber un momento también que mis amigos celtas me están escribiendo por el chat y me dicen que cuando voy a hablar un poco de los duendes, de las hadas, que también son posibles. Bueno, en otro momento vamos a hablar de los seres y del mundo mágico, y cómo para aquellas personas que no creen en ángeles o en elementos muy religiosos, sí creen en espíritus, seres benéficos que están en el bosque, en los árboles, en la naturaleza, y que les cuidan. En el próximo programa vamos a hablar sobre experiencias cercanas a la muerte y sobre esos seres que, estando desde el más allá, es como si estuvieran en el más acá, o sea, aún con nosotros. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden visitarme en pastorgarcia.com. Recuerden, en www.pastorgarcia.com. Allí van a encontrar más sobre el niño interior, sobre estos temas tan interesantes. Mil gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Les envío un abrazo de luz con mucho amor. Estuvo con ustedes su amigo, terapeuta y escritor, Pastor García, quien les recuerda siempre que sanando a tu niño interior, serás muchísimo, muchísimo, muchísimo más feliz. Bendiciones y hasta pronto.